Este, pues primero que nada, muy buenas tardes, profe. Mucho gusto y muchas gracias que me da la oportunidad de poderlo entrevistar el día de hoy. Un agradecimiento. Y primero que nada presentar, él es el profesor y psicólogo Juan Francisco Chávez. Se desempeña como docente en el Colegio Guanajuato, en el nivel de preparatoria. Es coordinador de primero y segundo semestre. Y el día de hoy nos va a regalar unos minutos de su tiempo para regalarnos esta entrevista de personalidad y esperamos conocer un poco más de usted como persona, como psicólogo y como profesor. Y viendo esto, empezamos la primera pregunta. ¿Por qué una persona que estudia psicología se decanta por dedicarse a la docencia en el nivel medio superior de educación? Bien, Hassan, primero, muchas gracias también por considerarme para la entrevista. Para mí es un gusto. Ya sabes que además de tener la fortuna de que haya sido mi alumno, pues también podemos entablar una amistad, ¿no? Fuera ya del ámbito escolar, ahora que ya estás estudiando, ya voy a ser grande. Ya somos licenciados. Entonces, para mí es mucho gusto. Y ahora regresando como a tu pregunta, yo lo veo de esta forma. La psicología y la docencia pueden ir de la mano porque también una de las ramas de la psicología, que es la parte educativa, pues se va ligando, ¿no? Y dentro de las prácticas que se realizan en la licenciatura, pues se tiene la posibilidad de acudir a escuelas, a centros educativos y pues irte inmiscuyendo un poco en el ámbito, ¿no? Y en este caso también por influencia familiar, una de mis tías que es prácticamente otra mamá para mí por ahí desde la infancia, y mi papá, también lo conoces, pues son docentes, ¿no? Y a raíz de esto, pues esta parte familiar te va empujando un poquito como que a lo que se dedican, ¿no? Tal vez se equipara con un médico que quiere que su hijo sea médico y al final se termina ligando de esta forma. Nunca se me obligó, pero pues se me fue ligando por ese arraigo como educativo. Entonces, por eso también mi decisión de dedicarme a la docencia, aunque también pues dentro del ámbito escolar, sobre todo con los adolescentes, pues la parte de la psicología se emplea bastante, y es por eso que pude combinar ambas cosas por mi elección. Ok, es muy interesante lo que usted menciona, el tratar con adolescentes en una etapa donde obviamente hay muchísimos cambios, suceden situaciones fuera del alumno, del adolescente, y también usted como adulto pues, tiene ciertas situaciones que les orillan a llevar una interacción a lo mejor un poco más cercana con el alumno. Y bueno, considerando todo esto, ¿usted considera la salud mental, o sea, independientemente de esta situación de pandemia que también influye de cierta manera, considera que la salud mental es un tema que se debe de tratar no solamente como fuera de, sino también dentro de las escuelas? Sí, es un tema bastante importante porque tanto como el personal docente como los alumnos y los mismos trabajadores de toda una institución, sí se debería considerar, digamos, muy importante en el proceso, ya que si uno no se encuentra bien por X situación, por ejemplo, llegas al trabajo, pero anteriormente de eso te estresas porque hubo tráfico, te levantaste tarde, entonces todo esto termina repercutiendo, si no lo puedes canalizar de la mejor forma, termina repercutiendo en el día. Asimismo el alumno se levanta tarde, lo levantan tarde, llega a la escuela enojado, le toca con el maestro que no ha empatizado mucho y también termina repercutiendo. El personal de la escuela, la señora que por ahí se dedica a la limpieza, o el personal de apoyo que están en la portería y todo, tienen un mal inicio del día, también termina repercutiendo en sus actividades, en sus labores, y eso es como una escala muy pequeña, ¿no? En una escala mayor, pues nos podemos ir como, pues ya muy elevado, ¿no? Donde empiezan los roces de los maestros, donde se tienden a, ¿cómo se podría decir?, agarrarse o ensañarse con un alumno y no lo sueltan. Y en el caso de la prepa, a los 3 años, y ahí van los 3 años, ¿no? Entonces, si no se trabaja la salud mental, si no se va realizando una campaña para promover esta salud mental, pues obviamente se va a terminar repercutiendo y el trabajo docente no va a quedar de la mejor forma y la institución tampoco. Por eso sí considero que es importante
tocar ese tema fuera de la pandemia, sino en tiempos normales, por así mencionarlo, y con la nueva normalidad, pues igual. Mucho más, sí es. Ahora, pues obviamente en un nivel, como mencionamos, de bachillerato, de preparatoria, donde ya inclusive muchos maestros no es su principal estudio en la docencia, que pueden ser ingenieros, economistas, politólogos, así como también se da el caso en las universidades. ¿Considera usted que esa gente que está de cierta manera alejada de las ciencias sociales y del humanismo deberían tener una capacitación especial para considerarse aptos para impartir clases? Considero que sí es necesario, porque suele ocurrir, hablando desde mi trinchera, ¿no?, de la psicología, si uno no toma las herramientas o no tiene una capacitación, termina brillándose por... A mí me tocó un maestro muy exigente y muy que me cae mal, y yo tomo ese ejemplo. En lugar de tomar los positivos, terminamos tomando el negativo. O el maestro que te dejaba un examen, digo, me tocó a mí también en la universidad, de 8 o 9 hojas. Tú llegas y lo aplicas igual. En lugar de decir, voy a cambiar esto que a mí no me agradó porque yo sentí que no aprendí de esa forma, no, se termina haciendo esto. Entonces considero que puede haber por ahí... pues tal vez un estudio superior podría ser también, una maestría, una especialidad, incluso hasta un diplomado que pudiera haber en competencias docentes, en el cual pues se fueran decantando hacia esto. No es lo mismo un docente que estudió pues la licenciatura en educación y se centró en las matemáticas, que un ingeniero que terminó en matemáticas. Yo no dudo de las capacidades, incluso pues ambos tienen las capacidades. Sin embargo, la formación que el docente tiene pues no nada más es en las matemáticas, sino es pues en todo el panorama de lo que es la docencia, a diferencia tal vez del ingeniero que está dando las matemáticas y que no tuvo esa preparación docente, que a lo mejor con sus capacidades personales puede llevarlo a cabo, ¿no? Hay mucha gente que lo puede hacer, pero quizás otras personas no lo hay. Entonces, como para equipararlo sería tal vez necesario que hubiera una capacitación o una nivelación en cada escuela pudiera ser, para que los maestros mínimo tuvieran más esa o decantarse un poco más hacia la parte humana, ¿no? A valorar también a la persona y no nada más a la calificación. Y tener ese acercamiento que cualquiera, digo, porque desconocemos las situaciones que pasa a lo mejor el maestro y que pasa el alumno previas a llegar al aula, ¿no? Entonces, pues sí, esa interacción que se genere, porque en el caso concreto con usted, pues a lo mejor situaciones ajenas a la escuela y situaciones de la escuela nos hicieron formar una relación amistosa, muy agradable, y con ciertos profesores a lo mejor provocaron roces que no habla mucho de su capacidad como, a lo mejor como educador, pero sí tal vez de su capacidad como persona de ser una persona a lo mejor empática. Y pues bueno, siento yo que usted es la mejor persona para hablar de esto, siendo que, como ya mencionaba en la presentación, eres psicólogo, eres maestro, y pues también tú nos mencionas, eres pues de cierta manera un maestro desde pequeño, porque conviviste entre maestros, y bueno, relacionado a ese crecimiento que tienes rodeado de profesores y de esas habilidades y ese amor por la docencia. Mencionabas a tu tía, a tu papá, ellos son tu inspiración obviamente, pero realmente, o sea, la docencia fue tu primera pasión, la psicología fue tu pasión, o hubo algo más que te ha llevado a ser maestro y psicólogo al mismo tiempo. Bueno, en este caso, en elección de carrera, como anécdota muy breve, ahí igual ahorita escarbamos un poquito más en la situación de yo como alumno, ¿no? Pero hubo una persona, se llamaba Gina, psicóloga también, orientadora en la prepa donde yo estudié. Yo estaba pues bastante mal en calificaciones, cuarto semestre, y pues ya era como de o te das de baja o a ver qué haces, ¿no? Y sin embargo esta persona de la que estoy hablando por ahí fue la que de manera amistosa con mi papá, que se conocían de años también,
digamos, de cierta forma se hizo carne, ¿no? De decir, yo voy a buscarlo, yo voy a estarle fregue para que entregue. Uno lo ve mal, pero ya cuando yo me enteré que era porque ella se había comprometido a apoyarme, dije, yo quiero hacer lo mismo. Cuando ya me cayó el 20, que dije, bueno, puedo hacer algo también para aportar. Y esa fue como la parte en la que yo dije, yo quiero estudiar psicología. Y entonces desde ahí me empezó a generar más gusto. Digamos que una opción que yo tenía, como miles las tenemos, era la licenciatura en Derecho, también me llamaba la atención. La licenciatura también en música, por ahí otra de mis gustos, ¿no? Pero al final de cuentas me decidí por esa experiencia que tuve y ese contacto directo con una situación que pues tiempo después la estoy reflejando, ¿no? Después, bueno, como por ahí mencionas, estudié psicología. Terminando la carrera y de todos modos dentro de algunas prácticas, pues me fui volviendo a trabajar con grupos, ya sea con adolescentes en situaciones de riesgo, pandillas, consumo de sustancias, desempleo, violencia. Y a trabajar con estos grupos pues me fue gustando todavía más el aportar o digamos de cierta forma contribuir, ¿no? Para un cambio en el estilo de vida de esta gente. Y esto mismo pues me fue orillando más hacia la docencia. Por ahí tuve la oportunidad de realizar mis servicios profesional en una escuela de aquí de la zona centro, en la cual pues entré primero con realizar el servicio, luego me dieron la posibilidad de dar clases y dije, sí, esto me gusta. Entonces empecé a combinar la psicología con la docencia y eso me llevó a que ya cuando llegué al colegio donde estoy trabajando, pues obviamente dije, sí es lo que me gusta. Entonces de esta manera como que se fue forjando mi pasión por ambas cosas y de esa manera es como lo he llevado. Qué curioso y o sea, es muy importante. Yo creo que la anécdota que nos menciona, el que alguien se preocupó por ese joven Juan, que a lo mejor no que perdiera el rumbo, pero no estaba siendo pues, la persona que debía seguir ese camino que a lo mejor tenía trazado y como usted dice, refleja hoy en día a lo mejor de manera inconsciente como agradecimiento por esa ayuda que da y eso es algo que pocos maestros realmente hacen, porque pues obviamente no está en usted, no es su responsabilidad, no es por lo que le paguen, por ayudar a los estudiantes a lo mejor a encontrar como ese camino que les puede salvar, si no de una situación de calle como usted menciona, que es con lo que empezó, donde tomó el gusto por ayudar, pero sí pues ayudar a que la gente tenga un panorama más claro de sus posibilidades en base a sus aptitudes, a su actitud. Es un trabajo muy complicado porque hay que ser una persona muy desprendida para regalar tiempo, para regalar consejos y para ser un amigo para aquel que lo necesita. Y esas cosas, pues al final de cuentas, tanto para usted como maestro, supongo yo, que le aporta al crecimiento y a la valoración de lo que estudia, de lo que ejerce. Y eso es, bueno, caminándolo a la siguiente pregunta. Con estas situaciones que ahora usted vive, que le toca de cierta manera jugar ese papel que jugó Gina en su vida, ¿cómo valora usted su carrera como psicólogo, su carrera como profesor? ¿Qué balance le da a lo que ha logrado en su palmarés como emocional, que podría considerarse así? ¿Qué es lo que valora de ambas profesiones? Bien, a lo mejor como ponerlo en una balanza se me hace complicado, siento yo que todavía sigo aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender, pero todavía me considero que a la edad que por ahí tengo yo, pues sigo aprendiendo, ¿no? Tengo 7 años que terminé la carrera, ya se cumplieron esos 7 años, y considero que dentro de lo que puedo decir como positivo es que no me arrepiento o no me he cuestionado si realmente estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Ya sea lo que he trabajado por ahí con la parte social, ¿no? Comunitaria de la psicología,
ahí eso es con la docencia. Creo yo que no he dicho, me arrepiento, o debí tomar otra opción, o debí tomar otras posibilidades, ¿no? Y digamos, no estamos hablando de situaciones económicas, ¿no? Que no, realmente Sí, pues, el ámbito no es, te va a retribuir a tener montones o millones, pero la recompensa puede ser, o donde se pone el peso equilibrado entre digamos, lo que tú haces, se refleja o se ve compensado con el tiempo en el que después te encuentras a alguien y sigues manteniendo una buena amistad, una buena relación. Aquí lo podemos hacer. Personas que en los inicios, cuando por ahí estaba en lo del servicio social profesional, que ya también terminaron su carrera y te los encuentras en cualquier lugar, pues también esa satisfacción va compensando como eso, ¿no? Si bien a lo mejor, no sé si se escucha tal vez como trillado, ¿no? No vas a ser rico de esa forma económica, pero realmente sí lo eres en cuanto a la satisfacción de poder contribuir y formar a las personas, ya sea en la parte, como te digo, en la comunitaria, con la psicología comunitaria, con la psicología social, o en su caso, pues la docencia, ¿no? Sí, debe ser muy gratificante el tener pues esa devolución en agradecimientos. ¿Y cómo maneja su ego, Fran, el decir, bueno, yo lo ayudé, ahora pues él es una persona de bien, él salió adelante de su situación, ahora en vez de ser el estudiante que siempre reprueba, es el mejor estudiante que hay? ¿Cómo lo lleva usted en su persona al decir, yo lo ayudé y probablemente por mí es que logró todo eso? Yo creo que si desde ahí lo empezaría yo a ver de yo lo ayudé, ya estoy haciendo mal, ¿no? En mi parecer. Es mejor checar o sentirte satisfecho que esa persona que en algún momento se topó contigo, pues mínimo le aportaste alguna cosa, ¿no? Porque si decimos por mí, yo lo ayudé y yo por mí tengo por seguro que por mí está haciendo las cosas, pues desde ahí como que ya es como más personal o más de yo soy el que puede o yo soy el poderoso. Sí, es mejor, o para mí es mejor decir, yo me crucé con él, yo tuve la fortuna de por ahí establecer algún lazo o de al menos coincidir en este camino, y pues ya que algo de mí haya contribuido, pues yo creo que es la mejor forma de decirlo. Y así ya no me pongo yo como lo principal, ni mucho menos, pero ya, al menos de esa manera yo lo puedo lidiar. Es una satisfacción compartida de cierta manera. No sería como argentino. Una humilde. Sí, bueno, es muy interesante eso, el no atribuirse el éxito ajeno a pesar de a lo mejor ser una parte importante en esa ecuación. Habla mucho de la persona que es, de esa capacidad que tiene para transmitir y para ayudar. Ahora, esa satisfacción, ¿considera que es lo más trascendente que puede hacer, o consideras que hay algo más trascendente para ti que puedas lograr en este caso remoto, en la preparatoria donde trabajas? Pues yo considero que hay más por hacer, no, porque si diría que ya es todo, pues también hablaría como de cierta mediocridad, ¿no? Que a veces la palabra es muy fuerte, pero no es eso, es quedarte en medio, o sea, quedarte a la mitad. Entonces, por fortuna, bueno, por ahí, ya hablando un poquito más allá de lo que es el siguiente semestre, pues este nuevo puesto, esta, digamos, coordinación o ser el titular de primer y segundo semestre, que por ahí voy a empezar, que no desconozco el puesto tal vez, pero que sí ahora voy a estar, digamos, ya, o voy a ser el primero, ¿no? Delante de los maestros, como para hablar con papás, para estar con alumnos. Eso me va a ayudar todavía a crecer más, ¿no? A que si por ahí ya hablas con los padres de familia, ya contactas con los alumnos, ahora sí es responsabilidad o mi responsabilidad ese contacto de manera directa, y creo que eso me va a ayudar a crecer más. Ahí donde, en el colegio donde estoy, ya 4 años, yo creo que ya es algo de tiempo como para decir que estoy a gusto o que me siento a gusto. Sin embargo, no estoy en una zona de confort, estoy tratando de seguir siempre actualizándome, leyendo lo que tenga que ver con las materias que me toquen, y ahora pues también tengo que innovarme un poco más con el trato hacia los papás, con el trato hacia los muchachos, que por ahí con la situación de la pandemia pues todo es completamente diferente, ¿no? Entonces
Veremos de qué manera esta parte me ayuda a crecer. Voy a después decirte, Hassan, sabes que está bien difícil esto, pero pues también son aprendizajes, ¿no? Los fracasos también son aprendizajes, y yo creo que dejan más enseñanzas que generalmente siempre pensar en que uno hace bien las cosas. Sí, no. Perder siempre ayuda más que el ganar. Y creo que menciona un punto muy importante. Primero su puesto de coordinador y el punto de la pandemia. Obviamente es una responsabilidad más grande el ser ahora un coordinador, el más joven, tengo entendido en lo que ha habido también de la prepa, es el coordinador más joven. Como usted menciona, no desconoce el puesto, su papá de cierta manera es su predecesor, y bueno, estoy seguro que ese puesto, lejos de ser heredado, es por sus capacidades, porque a pesar de tener a lo mejor poco tiempo trabajando para la institución, es un profesor que se ha ganado un lugar de respeto porque ha conectado muy bien con los alumnos, cumple con su trabajo. Considero yo que hace más de lo que a lo mejor se le exige, y con la situación de la pandemia, ¿cree que eso te puede afectar como coordinador, como profesor? Es un tema difícil porque pues, los medios digitales nos sirven para muchas cosas, pero ¿cree que esa falta de interacción con los alumnos sea un factor a tomar en cuenta para usted ahora que es coordinador? Sí ha sido un factor importante porque pues no los tienes al frente, ¿no? No es como, se está durmiendo, le digo algo o le llamo la atención o interactúo de cierta manera, ¿no? Y causa una frustración, ¿no? Desde que no prenden la cámara, es como, ¿a quién le estoy preguntando? No sé, ¿no? Pero este mismo reto que ya ha pasado, que todavía, bueno, pues no estaba en la parte de la coordinación, que ahora sí lo voy a estar, pues de todos modos cumplí con ciertas funciones de él mismo, y que ya más o menos tengo unas herramientas para poder con lo demás, ¿no? Para poder empezar con lo demás. Sí es una limitante el hecho de no tenerlo siempre, de que a lo mejor van a ir 2 días sí, 2 días no, pero pues es un reto a seguir, ¿no? Porque si uno le piensa, pues al final mejor ni se anima, pero pues realmente el hecho ya de que esté cerca, de que lo podamos hacer, o que mínimo si los veo el lunes, ya los vi, los 2 semestres pasados no los veía, pues era más complicado. Y sí, la pandemia repercute, creo yo que sí repercutió bastante en la situación de la docencia, y en este caso va a repercutir obviamente por lo mismo de que vamos a estar con los alumnos de la misma forma que pues como antes era, ¿no? Pero pues ya el hecho de que mínimo por ahí algún día de la semana los estaremos viendo va a cambiar un poquito el panorama en relación a esto. Ahora, ¿consideras que el alumno que pues tiene mayor conocimiento en esta época tan tecnológica, tiene acceso a lo mejor a mejores equipos, a mejores posibilidades de entenderlos que los profesores? ¿Crees que para ellos podría ser a lo mejor un retroceso el volver a las clases presenciales, teniendo en cuenta que hay más factores de distracción y no es un ambiente en el que todos se puedan desenvolver de una manera libre como sí podría ser desde sus computadoras, que les da la facilidad de experimentar para los trabajos, para las interacciones con sus propios compañeros? ¿Crees que será también para ellos difícil el volver a las aulas o será un alivio de tensiones a lo mejor que puedan tener ellos en casa? Pues es un reto, obviamente, pero no lo veo yo como un retroceso, porque si bien, bueno, puedes estar como alumno en tu casa muy tranquilo, pues no prendes la cámara, pero pues estás ahí, te levantas, vas a por algo a la cocina, regresas, pero también se está perdiendo la parte de la interacción con los demás, ¿no? O con los pares. En este caso, eso es lo que va a compensar tal vez la posibilidad que tienen del acceso a internet, de todo el conocimiento que por ahí está, porque, bueno, lo pones o lo pintas como el panorama de que sí, el muchacho va a buscar o investigar, pero pues también están las redes sociales, están los juegos, está eso, y como que
digamos que el conocimiento queda en un 10% y el otro 90% todos los factores de distracción, ¿no? En la escuela también hay distracción, sí, pero también ese proceso de interacción va a compensar lo que a lo mejor se tiene a disposición de los medios tecnológicos en la casa. Creo yo que también es más importante la socialización en este caso y pues la nueva adaptación hacia lo que se va a hacer. Entonces, no lo veo como un retroceso, sino como una reformulación, tal vez así lo podría decir, de lo que es la educación. Es, bueno, haciendo a lo mejor, saliéndonos un poco de estas preguntas y haciendo una regresión a sus épocas de estudiante. Como estudiante, si te hubiera tocado vivir esta situación, hubieras tenido, obviamente, en ese momento hubiera habido las mismas condiciones tecnológicas y de conocimiento que hay de los medios digitales. Como alumno, ¿consideras que hubiera sido de provecho para ti o hubiera sido a lo mejor un factor en contra para tu aprendizaje? Yo considero que para mí hubiera sido un bache muy grande, ¿no? O una zanja muy grande por cruzar por mis características personales. A mí me gusta socializar y voy, ya estoy todo, ya hacerme de amigos, hacerme de conocidos. Y creo yo que en la situación de la pandemia hubiera impactado más de una manera negativa. Tal vez hubiera sido de los alumnos, te hablo por los que hemos por ahí tenido, que entregan, te dicen el viernes tienes de límite a las 11:59 y a las 11:30 apenas vas empezando. Yo sería de ese tipo de situación, por lo mismo de que me generaría cierto desinterés el estar pegado a una computadora tanto tiempo. Sí, para redes sociales pues obviamente es diferente, ¿no? Pero como para la educación destinarle tanto tiempo, yo creo que para mí hubiera sido un factor en contra todo esto. Que al final tal vez trataría de buscar la solución para, pues al menos pensar, ¿no? Como se dice. Sí. Pero creo que hubiera sido algo negativo al menos para mí. Ok, y para tus alumnos, volviendo al tema principal de la educación a través de línea y todo eso, ¿consideras tú que ahora como psicólogo, como maestro, consideras que debería haber algún tema en especial que tratar con tus alumnos para que si no se pueden ver a lo mejor pues, presencialmente, que en el momento en el que prenden sus cámaras, no sé, supongamos una clase a la semana, ¿crees que haya algún tema que pueda crear esa interacción que pues, en este último año nos ha faltado? Pues tal vez como estrategia que por ahí, bueno, yo pude implementar en algunas ocasiones, pues el parcial se divide en 6 semanas, ¿no? En la 6ª semana, cuando ya es la última para evaluar, traté de implementar al menos yo una actividad en donde ellos respondieran preguntas como ¿cómo he sentido? ¿Me ha gustado o no me ha gustado la materia? ¿Qué me ha gustado del desarrollo de la materia, del profesor? ¿Qué cosas no me han agradado? Y cuando ellos empezaron a interactuar un poquito con esto, siento yo que hicimos un poco más de conexión. Y eso ayudó a que el resto del semestre por ahí se pudiera llevar de la mejor forma, con quienes sí estaban obviamente, ¿no? Exceptuando sí, con los que las ausencias, ¿no? Pero creo que eso, al menos en mi caso, fue un factor que me pudo ayudar. Hay algunos otros docentes de mis compañeros que también implementaron otras estrategias. Hay algunos otros compañeros por ahí también, bueno, compañero amigo Edgardo, que también por sus características personales, pues obviamente se le facilita, ¿no? Y por la edad también, sí, interactuar con los jóvenes. Y de esta manera, pues cada uno pudo hacer alguna estrategia. Creo yo que sí hay personas que lograron, en este caso, entablar más allá, ¿no? de una relación maestro, de una clase o de una relación maestro-alumno, sino un poquito más allá. Hay otros que pues obviamente también se les dificultó, en este caso por cuestiones de la edad o del poco uso de la tecnología, y pues no es que esté mal, sino que pues así se dieron las cosas por ahí. Entonces creo que ese tipo de estrategias fueron de la mejor forma para implementarlo en la pandemia. Es muy concreta, creo que es muy entendible tu respuesta. Ahora, como coordinador, ahora que pues, tu responsabilidad es de un espectro más amplio, ¿considerarías correcto que, así como lo mencionas, a lo mejor en la última semana de cada parcial o en determinadas horas de clase hubiera actividades de recreación
para que el alumno y el maestro formaran ese vínculo que no se puede tener todavía? ¿Crees que sería algo productivo, sin tomando en cuenta el plan de estudios, tomando en cuenta la forma de trabajar del profesor? ¿Crees que sea algo que podría ser beneficioso o viable de realizar? Siento yo que sí es algo viable que se pudiera realizar, sin embargo, que no sea forzado, que únicamente a mis compañeros y a mí, en el personal docente, que se nos sugiriera, ¿no?, que se hiciera una actividad, pero que no se pudiera poner ni siquiera un día o un horario, sino que cada uno, de acuerdo a lo que siente, lo pudiera realizar. Porque si los fuerzan, luego el muchacho va a decir, ay, hoy es viernes, me va a tocar que me hagan estas preguntas sobre esto, hoy jugamos. Y no tiene ninguna... pues sí, no tiene nada de caso, ¿no? O no se dirige hacia ningún lado. Pero sí que se sugiriera que se tratara de hacer algo, pues obviamente esto da pie a que el alumno no espere, ¿no? Y que pues eso le ayude a su crecimiento y a su desarrollo. Porque sí, pues es muy sencillo que ellos vayan a decir, ay, hoy se juega, ay, hoy no vamos a hacer nada. ¿O qué hicimos? Nada. O sea, no, el que no va el viernes, ¿no? Que dice, no, pues no hicimos nada. Pues que ¿consideras que debería ser más una actividad complementaria, por decirlo de cierta manera, que... Sí, o que el maestro en este caso, en cuanto sienta que la puede hacer, la realice. ¿Sí? Que no nos digan la fecha en el día, sino que únicamente no sé, cuando lo considere, lo pueda hacer. Que la espontaneidad haga que las cosas fluyan mejor. Ahora, ¿qué algunas pasiones que puedas complementar realmente con tu posición de maestro? Sí. ¿Sigue? Complementar. Bueno, como pasatiempos, por ahí me voy a brincar un poquito esa parte. A mí me gusta mucho y pues por ahí tengo la posibilidad también, ¿no?, de estar inmiscuido en el mundo de la música, ¿no? Me gusta tocar algunos instrumentos y me gusta cantar, sobre todo. Eso también me ayudó a mí a que cuando estuviera delante de los grupos o que estuviera delante de la gente no significara como para mí algo que me diera dar nervios o me va a ponerme muy tenso o este tipo de cosas, ¿no? Creo yo que en este caso que la música me ayudó todavía a crear más confianza y más seguridad en mí, y pues lo pude implementar también en mi trabajo, ¿no? O sea, estar delante de 20, 30 alumnos, de 20, 30 padres de familia, no me es incómodo, incluso pues se me facilita, ¿no? Mientras más gente hay, más sencillo se me hace, pero también fue gracias como a esta parte, ¿no?, o estas habilidades, además de que adquieres pues cierta parte de disciplina, de compromiso, de esfuerzo, y pues obviamente creo yo que esa pasión por ahí que tengo también, ese pasatiempo, me ayudó a poder implementar también en mi trabajo. Sí, bueno, para ir cerrando, para no robarte más tiempo, ¿es para ti gratificante el poder, el que se te considere amigo después de que un alumno termine su ciclo de maestro-alumno contigo? ¿Es para ti qué representa, qué emociones genera eso? En primera, cuando pasa esto ya es como por añadidura, ¿sí? Uno tal vez no lo busca, o uno no busca ser el amigo de todos o caerle bien a todos los alumnos, porque sabes que no, pues todo se puede, ¿no? Pero cuando ya esto sucede, lo valoras porque ya es por añadidura o porque es un plus del trabajo, ¿no? Entonces, es equiparable tal vez en la parte de las ventas, cuando vas tanto con un cliente que después ya se terminan haciendo amigos, ¿no? O ay, el compadre, ay, esto, tú que también estás haciendo un poquito en la parte de las ventas. Sí. Es similar, ¿no? O es como el plus que te da en este caso la docencia. Pudiste cruzarte con esa persona en el camino y pues en ese mismo interactuar, pues fue un poco más allá de esa relación alumno-maestro, ya se puede considerar una amistad, y para mí eso es muy gratificante. Diría la chaviza, muy chido. Muy chido. Pero dentro de eso es como lo gratificante, y eso es lo que a mí me agrada. Si no se genera, si no se da, no es como de, ay, no soy amigo de ellos. Sí. No quiere dar el sueño. Pero si da, pues obviamente da mucha alegría, porque fue más allá, o tocaste más allá
en este caso, del conocimiento, y a veces otra puerta que pues, es la parte del ser humano, ¿no? La interacción. Por eso considero yo relevante. Muchas gracias. Como alumno me ayudaste mucho. Como amigo creo que ha sido mucho más a lo mejor la ayuda que lo que puedo ser como maestro. Y te doy las gracias por haberme regalado tu tiempo, por haber dado esta entrevista, y no queda más que hacerte lo mejor como el nuevo coordinador del primer año de prepa. Muchísimas gracias. Sí, me ayudó la dictadura.